¿Qué tienen en común un sembrador, una perla preciosa y un hijo rebelde? Estas son solo algunas de las historias que Jesús utilizó para revelar mensajes profundos y eternos. Pero, ¿son solo cuentos simples o esconden secretos que transforman vidas? Hoy exploraremos las parábolas de Jesús y descubriremos el mensaje oculto que aún resuena en el corazón de millones. Quédate, porque esto podría cambiar la manera en la que ves estas historias para siempre. ¿Qué son las parábolas y por qué Jesús las usaba? Cuando pensamos en las enseñanzas de Jesús, lo primero que nos viene a la mente son sus parábolas. Estas narraciones sencillas, llenas de simbolismo y profundidad, tienen una forma particular de hablar al corazón y de transmitir verdades espirituales que trascienden el tiempo. Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué son exactamente las parábolas y por qué Jesús las utilizaba de manera tan frecuente? Una parábola, en su esencia, es una historia breve que utiliza situaciones de la vida cotidiana para ilustrar lecciones espirituales o morales. Imagina una ventana que te permite asomarte a una realidad más grande. Eso es lo que una parábola hace. Habla de cosas que conocemos como un sembrador esparciendo semillas, un pastor buscando una oveja perdida o un padre esperando el regreso de su hijo. Sin embargo, estas historias van mucho más allá de lo que parece a simple vista. Están diseñadas para tocar las fibras más profundas de nuestra alma y guiarnos hacia verdades espirituales que, a menudo, no podemos ver por nosotros mismos. Jesús vivía en un tiempo donde la mayoría de las personas eran campesinos, pescadores o trabajadores comunes. Ellos no tenían acceso a la educación avanzada ni a los textos religiosos en su totalidad, como los escribas y fariseos. Por eso, Jesús no usaba un lenguaje complicado ni doctrinas complejas. Él hablaba de una manera que cualquiera pudiera entender. Sus parábolas tomaban elementos de la vida diaria de su audiencia: campos, rebaños, monedas, fiestas, matrimonios. Con estas imágenes simples, lograba explicar los misterios del reino de Dios. Jesús sabía que su audiencia necesitaba algo tangible para comprender lo intangible. Y es que, en el fondo, todos nosotros entendemos mejor cuando algo se nos presenta en términos que podemos relacionar con nuestra propia experiencia. Sin embargo, las parábolas no eran solo historias sencillas, eran también un llamado a reflexionar, a profundizar y a buscar la verdad con un corazón sincero. En Mateo 13:10-13, los discípulos le preguntan a Jesús por qué habla en parábolas, y él responde: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Este pasaje nos revela un aspecto profundo del por qué Jesús usaba parábolas. No era solo para que las enseñanzas fueran comprensibles, sino también para que quienes tenían un corazón abierto y dispuesto pudieran comprender las verdades espirituales. Las parábolas, en cierto sentido, actuaban como un filtro. Aquellos que realmente deseaban conocer a Dios se detendrían a reflexionar sobre su significado, mientras que quienes no estaban interesados simplemente las verían como historias sin mayor trascendencia. Jesús, con su infinita sabiduría, sabía que el entendimiento espiritual no es algo que se pueda imponer o explicar de manera técnica. Es un proceso que comienza en el corazón, un anhelo de conocer más y de abrirse a la guía de Dios. Las parábolas eran una invitación para que las personas dieran ese paso hacia una relación más cercana con el Padre Celestial. Otra razón por la que Jesús usaba parábolas era porque éstas tenían la capacidad de hablar a las personas de manera individual. Una misma parábola podía tener diferentes significados dependiendo del corazón y las circunstancias de quien la escuchara. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo podría hablarle a alguien que se siente perdido y necesita regresar a Dios, pero también podría desafiar a quien tiene un corazón orgulloso o resentido, como el hermano mayor en la historia. Jesús entendía que cada persona está en un lugar diferente en su camino espiritual.
Por eso, sus parábolas eran como espejos que permitían a cada oyente ver algo diferente dependiendo de lo que llevaba en su corazón. Esta capacidad de adaptarse a cada persona es una de las razones por las que las parábolas siguen siendo tan poderosas hoy en día. Al final, las parábolas no solo eran una herramienta pedagógica, eran una expresión del amor de Jesús. Él deseaba que cada persona pudiera entender el reino de Dios sin importar su nivel de educación, su posición social o su trasfondo cultural. Las parábolas rompían las barreras y llevaban las verdades más profundas a los lugares más simples, el corazón humano. Jesús hablaba con dulzura, con paciencia, con un amor que no busca imponer, sino invitar. Sus parábolas eran como semillas plantadas con cuidado, sabiendo que algunas encontrarían tierra fértil y darían fruto en su tiempo. Este amor incondicional sigue siendo una de las razones por las que las palabras de Jesús tocan los corazones hoy, tal como lo hicieron hace 2000 años. Aunque las parábolas fueron contadas en un contexto histórico específico, su mensaje trasciende el tiempo. Siguen hablando a las personas de todas las culturas, edades y circunstancias porque abordan temas universales: el perdón, el amor, la esperanza, el arrepentimiento, la fe. Cada vez que leemos una parábola descubrimos algo nuevo, algo que quizá no habíamos visto antes. De esta manera, las parábolas de Jesús son un regalo eterno, un tesoro espiritual que nunca se agota. Nos invitan a reflexionar, a examinar nuestro corazón y a buscar una relación más profunda con Dios. Y lo más hermoso es que no importa cuántas veces las escuchemos o leamos, siempre tienen algo nuevo que enseñarnos. Las parábolas de Jesús son más que simples historias, son puentes hacia una comprensión más profunda del reino de Dios y de nuestro lugar en él. Son una invitación a abrir nuestro corazón, a reflexionar y a dejarnos transformar por el amor y la sabiduría divina. Jesús, con su manera tan especial de hablar, nos muestra que las verdades más profundas no necesitan palabras complicadas, solo necesitan un corazón dispuesto a escuchar. A continuación escucharemos y detallaremos algunas de las parábolas más famosas de Jesús. Cada una de ellas nos trae una enseñanza para nuestra vida. La parábola del sembrador, Mateo 13, 3-9. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13, 18-23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Jesús comienza esta historia con una imagen que todos en su tiempo podían entender: un sembrador que lanza semillas en diferentes tipos de terreno. Aunque a primera vista parece una simple observación agrícola, el mensaje espiritual es inmenso. En la parábola, las semillas caen en 4 tipos de terreno. 1. El camino. Estas semillas son comidas rápidamente por las aves. Jesús explica que representan a quienes escuchan la palabra de Dios, pero no la comprenden, y el maligno viene y la arrebata de sus corazones antes de que pueda echar raíces. 2.
El terreno pedregoso. Aquí las semillas germinan rápidamente porque la tierra es poco profunda, pero al no tener raíces profundas, se secan bajo el sol. Esto representa a quienes reciben la palabra con alegría inicial, pero cuando enfrentan dificultades o persecuciones, su fe se desvanece. Tercero, el terreno con espinas. En este caso las semillas crecen, pero son sofocadas por las espinas. Estas simbolizan las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas que ahogan la fe. Cuarta, la buena tierra. Las semillas aquí dan fruto, produciendo una cosecha abundante. Representan a quienes escuchan la palabra, la entienden y la ponen en práctica. El mensaje oculto de esta parábola radica en la importancia de la preparación del corazón para recibir la palabra de Dios. No basta con escuchar, debemos cultivar un corazón receptivo y dispuesto a actuar sobre lo que aprendemos. Jesús también nos muestra que no todos reaccionarán de la misma manera ante el mensaje del reino, y eso es parte del plan divino. La parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 11-32. Y dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Esta parábola, una de las más conocidas y conmovedoras, relata la historia de un padre y sus 2 hijos. El más joven pide su herencia y la malgasta en una vida de desenfreno. Cuando finalmente se encuentra en la miseria, decide regresar a casa y pedir perdón. Su padre, lleno de compasión, lo recibe con los brazos abiertos y celebra su regreso con una gran fiesta. Sin embargo, el hijo mayor se siente resentido por la acogida del hermano que había desperdiciado todo. Los simbolismos clave de esta parábola podemos resumirlos así. 1. El Padre representa a Dios, cuya misericordia y amor son infinitos. No importa cuán lejos nos alejemos, siempre nos recibirá con los brazos abiertos si regresamos a Él. 2. El hijo menor representa a quienes se apartan de Dios, buscando satisfacer sus deseos en cosas mundanas.
Sin embargo, también encarna el arrepentimiento genuino y la esperanza de reconciliación. Tercero, el hijo mayor. Simboliza a quienes, aunque están cerca de Dios, tienen corazones endurecidos y carecen de compasión por los demás. Su actitud también refleja la autojusticia y la falta de comprensión del amor incondicional de Dios. El mensaje oculto aquí es que la misericordia de Dios no tiene límites. También nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias actitudes. ¿Somos como el hijo menor, necesitados de arrepentimiento, o como el hijo mayor, rápidos para juzgar y lentos para perdonar? La parábola de la perla de gran valor, Mateo 13:45-46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En esta breve pero poderosa historia, Jesús habla de un mercader que busca perlas finas. Cuando encuentra una de gran valor, vende todo lo que tiene para comprarla. Su interpretación y significado puede deducirse así. 1. El mercader representa a cada persona que busca algo de verdadero valor en la vida. Y 2. La perla de gran valor simboliza el reino de los cielos, algo tan precioso que merece cualquier sacrificio para obtenerlo. El mensaje oculto es claro: encontrar el reino de Dios es la mayor recompensa que podemos recibir. Nos desafía a evaluar nuestras prioridades y a preguntarnos si estamos dispuestos a dejarlo todo por seguir a Cristo. Esta parábola también nos recuerda que el reino de los cielos no es algo que podamos adquirir a medias, requiere una entrega total. La parábola de la oveja perdida, Lucas 15:3-7. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Jesús relata cómo un pastor deja a sus 99 ovejas para buscar a una que se ha perdido. Cuando la encuentra, se llena de alegría y celebra su regreso. Revisaremos 2 elementos clave que nos ayudará a entender esta parábola. 1. El pastor representa a Jesús mismo, quien busca a los perdidos con un amor incansable. Y 2. La oveja perdida simboliza a cada persona que se aleja de Dios. Aunque pueda parecer insignificante comparada con las demás, su valor es inmenso para el pastor. El mensaje oculto aquí es que cada individuo es precioso para Dios. No importa cuán lejos nos hayamos extraviado, Él siempre nos buscará y celebrará cuando regresemos a su cuidado. Esta parábola también nos desafía a tener el mismo amor y compasión hacia los que están perdidos. La parábola del buen samaritano, Lucas 10:25-37. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto, y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese.
¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahora revisaremos tres simbolismos importantes de esta parábola. 1. El hombre herido. Representa a aquellos que están sufriendo y necesitan ayuda. 2. El sacerdote y el levita. Simbolizan la hipocresía de practicar una religiosidad vacía sin mostrar compasión. Y 3. El samaritano. Representa el amor genuino que trasciende barreras culturales y prejuicios. El mensaje oculto es que el verdadero amor al prójimo no conoce límites. Esta parábola nos desafía a preguntarnos, ¿somos capaces de extender nuestra mano a quienes más nos necesitan, incluso si no son como nosotros? Otra de las parábolas importantes de Jesús es la parábola de los talentos, Mateo 25, 14-30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús cuenta la historia de un amo que confía su dinero, talentos, a 3 siervos antes de partir. 2 de ellos invierten lo recibido y duplican su valor, mientras que el tercero, temeroso, entierra su talento y no genera ningún beneficio. Al regresar, el amo recompensa a los 2 primeros y reprende al tercero por su pereza y falta de fe. Lecciones clave para entender esta parábola. 1. El amo representa a Dios, quien nos confía dones y habilidades. 2. Los talentos simbolizan los recursos, habilidades y oportunidades que Dios nos da para su gloria. Y 3. El siervo perezoso representa a quienes no utilizan lo que se les ha dado por miedo o apatía. El mensaje oculto es que todos hemos recibido dones de Dios y Él espera que los usemos para hacer crecer su reino. Esta parábola también nos advierte sobre las consecuencias de la inactividad espiritual y nos motiva a vivir con propósito y responsabilidad. Estas son solo algunas de las muchas parábolas de Jesús que, aunque breves, encierran verdades profundas. Cada una nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, nuestras prioridades y cómo vivimos nuestra fe. ¿Cuál de estas historias resuena más contigo? Déjame tu respuesta en los comentarios, y si te está gustando nuestro contenido, no dudes en suscribirte y dejar un pulgar arriba. De esta forma apoyas nuestro proyecto de fe, y muchas más personas conocerán la palabra que Dios trae a la humanidad. Continuemos.
Después de conocer algunas de las parábolas más significativas de Jesús, surge una pregunta que sigue siendo relevante hoy en día. ¿Qué lecciones nos dejan estas historias en nuestra vida actual? Las parábolas de Jesús no son simples historias relegadas al pasado, sino mensajes vivos que tienen el poder de transformar nuestras vidas hoy. A través de ellas Jesús no solo describió principios del reino de los cielos, sino también abrió una ventana a la condición humana y cómo podemos relacionarnos con Dios y con los demás. Ahora exploraremos cómo estas enseñanzas se aplican a nuestra realidad moderna, permitiéndonos reflexionar sobre nuestra fe, prioridades y relación con el prójimo. La parábola del sembrador y nuestra disposición espiritual. En nuestra vida diaria, a menudo nos encontramos ocupados por las preocupaciones del mundo. El trabajo, las responsabilidades familiares, las redes sociales, entre otros. Estas distracciones pueden hacer que nuestro corazón se asemeje a los terrenos no fértiles de la parábola del sembrador. Pero esta historia nos invita a evaluar nuestra disposición para recibir la palabra de Dios. Estamos actuando como el camino donde las distracciones nos alejan de profundizar en nuestra fe. O quizás somos como el terreno pedregoso, donde recibimos la palabra con entusiasmo, pero nuestra falta de raíces nos hace tambalear cuando enfrentamos pruebas. Incluso podríamos estar permitiendo que las espinas, como el afán por las riquezas y la comodidad, ahoguen nuestra vida espiritual. Jesús nos llama a cultivar un corazón como la buena tierra, receptivo, firme y productivo. Esto significa apartar tiempo para la oración, la reflexión bíblica y el servicio a los demás. Solo entonces podremos dar fruto en abundancia y llevar una vida que refleje la gloria de Dios. El Hijo Pródigo, perdón y reconciliación en nuestras relaciones. En un mundo lleno de divisiones, resentimientos y heridas emocionales, la parábola del Hijo Pródigo tiene un mensaje poderoso. La reconciliación siempre es posible. Dios, representado en esta historia como el Padre misericordioso, nos recuerda que siempre está dispuesto a perdonarnos y a acogernos de vuelta, sin importar cuán lejos hayamos caído. Pero también hay una lección crucial en el papel del hijo mayor. A menudo, nuestras actitudes pueden reflejar la suya. Juzgamos a los demás, albergamos resentimientos y olvidamos que todos somos receptores de la gracia divina. Esta parábola nos desafía a extender el mismo perdón que hemos recibido, tanto a los demás como a nosotros mismos. ¿Hay alguien en tu vida con quien necesitas reconciliarte? Este es un recordatorio de que el perdón no solo libera al otro, sino también sana nuestro corazón. La oveja perdida. El valor de cada individuo. En un mundo donde las personas a menudo se sienten ignoradas o insignificantes, la parábola de la oveja perdida nos recuerda que cada vida importa para Dios. Esta historia no solo subraya el amor de Jesús por los que están perdidos, sino también nos llama a tener la misma compasión hacia los que necesitan ayuda. Piensa en las personas a tu alrededor que podrían estar perdidas. Amigos, familiares o incluso extraños que necesitan un gesto de bondad. Esta parábola nos desafía a salir de nuestra zona de comodidad y buscar activamente maneras de guiar a otros hacia el amor y la verdad de Dios. El buen samaritano. Amor sin límites. El mensaje del buen samaritano es tan relevante hoy como lo fue en los tiempos de Jesús. Vivimos en un mundo lleno de divisiones culturales, políticas y religiosas, pero esta parábola nos llama a trascender esas barreras y amar a nuestro prójimo, independientemente de sus diferencias. Jesús redefine el concepto de prójimo al mostrar que el amor verdadero no discrimina. Esta parábola nos invita a practicar un amor activo y generoso, ayudando a quienes están en necesidad, ya sea a través de actos de servicio, palabras de aliento o apoyo material. ¿Quiénes son las personas en tu vida que necesitan experimentar el amor de Dios a través de ti? Los talentos. Usando nuestros dones para la gloria de Dios, en la parábola de los talentos, Jesús nos desafía a no enterrar los dones y oportunidades que Dios nos ha dado.
Cada uno de nosotros tiene algo único que ofrecer, ya sea tiempo, habilidades, recursos o influencia. Hoy más que nunca esta parábola nos llama a ser proactivos en nuestra fe, invirtiendo en el reino de Dios y buscando maneras de impactar positivamente en el mundo. ¿Estás usando tus talentos al máximo para glorificar a Dios? Esta historia nos anima a no temer el fracaso, sino a confiar en que Dios multiplicará nuestros esfuerzos cuando actuemos con fidelidad. Cada parábola de Jesús es un tesoro espiritual que nos invita a reflexionar sobre nuestra vida y nuestra relación con Dios y los demás, ya sea cultivando un corazón receptivo, practicando el perdón, valorando a los que nos rodean o utilizando nuestros dones. Estas historias nos desafían a vivir de manera que refleje el amor y la gloria de Dios. Jesús no contó estas parábolas para que simplemente las escuchemos, sino para que transformen nuestra manera de vivir. Hoy, ¿qué enseñanza te está llamando a poner en práctica? Recuerda, el reino de los cielos comienza en nuestros corazones, pero su impacto se extiende al mundo cuando vivimos conforme a estas verdades eternas. Si estas enseñanzas han resonado contigo, te invito a que lo compartas en los comentarios y nos cuentes cuál de estas parábolas tocó más tu corazón. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte contenido que edifique tu fe. Comparte este mensaje con quienes lo necesiten y juntos sigamos caminando en las enseñanzas de Jesús.